Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a la mañana de NTN 24. Gracias por preferir sintonizarnos, gracias por comunicarse con nosotros a través de las redes sociales que están apareciendo en su pantalla, las cuentas de Twitter en @NTN24, por supuesto mi cuenta personal @Joely Ramírez. Vamos a hacer un repaso por las noticias más importantes hasta el momento. Polémico arresto en Nueva York. Esta mujer fue abordada por múltiples agentes a la vez que forcejearon con ella para quitarle de los brazos a su hijo de solo 1 año. La joven madre de 23 años se aferraba al bebé para evitar que se lo quitaran. Fue detenida en la Oficina de Recursos Humanos del distrito de Brooklyn bajo cargos de entrar sin autorización, actuar de manera perjudicial para un niño y resistirse al arresto. El alcalde calificó el video como perturbador, pidió una investigación y reclamó la liberación de la mujer. Ciudades cubiertas de nieve, así quedaron varias áreas del sureste de Estados Unidos por la tormenta invernal Diego. El fenómeno afectó a 20 millones de personas y causó más de 500 accidentes de tráfico. Nieve, lluvias gélidas y aguanieve acompañaron la tormenta que dejó al menos 4 muertos. Más de 30 personas, en su mayoría integrantes de congregaciones religiosas, fueron detenidas en la frontera entre la ciudad mexicana de Tijuana y San Diego, en California. Los arrestos se llevaron a cabo durante un acto de apoyo a la caravana de inmigrantes centroamericanos que busca asilo político en Estados Unidos. Como parte de un movimiento nacional denominado El Amor No Conoce Fronteras, se manifestaron en rechazo a las políticas de Donald Trump. Los agentes arrestaron a los activistas luego de que algunos de ellos agredieran a integrantes de la patrulla fronteriza. Y un meteoro iluminó el cielo de México. El fenómeno sorprendió a los habitantes de la delegación Xochimilco, al sur de la capital, que grabaron estas imágenes. El cuerpo celeste también fue visto en otros estados como Morelos y Puebla, en el centro del país. En este último, las cámaras que vigilan la actividad del volcán Popocatépetl también registraron la caída del meteoro en la madrugada del pasado sábado. Relevo total, Colombia tiene nueva cúpula de las fuerzas militares y la Policía Nacional. El presidente Iván Duque hizo el anuncio, dio los nombres de los nuevos comandantes. Le informo al país la nueva cúpula de Fuerzas Militares y Policía. Comandante Fuerzas Militares, General Luis Navarro. Comandante Ejército, General Nicasio Martínez. Comandante Armada, Almirante Evelio Ramírez. Comandante Fuerza Aérea Colombiana, General Ramsés Rueda. Director Policía General Óscar Ate Ortúa. Brasil se retirará del Pacto Global de Migración. Ernesto Araujo, designado ministro de Relaciones Exteriores por el presidente electo Jair Bolsonaro, dijo que su país se apartará del acuerdo por ser un instrumento inadecuado para lidiar con el problema. Argumentó que la inmigración no debe ser tratada como una cuestión global, sino de acuerdo con la realidad y la soberanía de cada país. Potente terremoto en el Atlántico Sur, cerca a la Antártida. El sismo tuvo una magnitud de 7,1 según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Ocurrió anoche a 164 kilómetros de profundidad. El epicentro se ubicó en las Islas Sandwich del sur del Reino Unido, al noreste de la Antártica chilena y Argentina. La amenaza de tsunami fue descartada. Nuevo roce diplomático entre Rusia y Estados Unidos por cuenta de 2 bombarderos que llegaron a territorio venezolano para realizar maniobras militares conjuntas. El Kremlin calificó de absolutamente inadecuadas y muy poco diplomáticas las declaraciones del secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, que dijo que el envío de las aeronaves es un despilfarro de dinero público por parte de los que llamó 2 gobiernos corruptos. La primera ministra británica, Theresa May, presentará el acuerdo del Brexit para su votación en la Cámara de los Comunes antes del próximo 21 de enero.
May decidió el lunes suspender la votación que iba a celebrarse este martes después de que diputados conservadores y de la oposición informaran que no apoyarían el pacto negociado entre Londres y Bruselas. La primera ministra británica se reúne hoy con varios líderes europeos en un intento por conseguir concesiones del bloque que permitan que el tratado pueda superar el trámite parlamentario. El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, firmó hoy la ley que pone fin al Tratado de Amistad con Rusia, un proceso que se inició en septiembre y que ahora se formaliza en plena crisis por el reciente incidente naval en el Mar Negro. Hace más de 2 semanas fueron apresados 3 barcos de la Armada ucraniana y sus 24 tripulantes por parte de guardacostas rusos cerca a la península de Crimea, que se anexó a Moscú en 2014. La renuncia de Kiev al tratado fue calificada por el Kremlin como muy irreflexiva. El cineasta Clint Eastwood asistió anoche a la premiere en la ciudad de Los Ángeles de la cinta Mula, que dirige y protagoniza. La película, basada en hechos reales, narra la historia de un hombre de 90 años en quiebra que acaba convirtiéndose en traficante de drogas y colaborador del cártel de Sinaloa, del Chapo Guzmán. Mula supone el regreso de Eastwood a la actuación tras Golpe de Efecto en 2012. Ocho 6 de la mañana en la costa este de los Estados Unidos. Avanza la mañana a las Américas. Los periodistas de NTN 24 en Miami, Nueva York, Los Ángeles y Washington tienen la agenda informativa de lo que es noticia a esta hora en la Unión Americana. Proponer soluciones a los altos índices de desigualdad en América Latina. Este es el reto central de Latino Summit de 2018, que inicia hoy en la ciudad de Nueva York. Líderes y organizaciones de todo el continente americano trabajarán alrededor de este propósito en la sede general de Naciones Unidas. NTN 24 es medio aliado del evento. Alejandro Rincón tiene la información a esta hora. Adelante, Alejandro. Hola, feliz martes para todos. Latino Summit, conferencia cuyo objetivo es promover y buscar nuevos actores de liderazgo a través del continente americano, llega a su tercera edición en este 2018. Una vez más, la Organización de Naciones Unidas es aliado de este esfuerzo que también congrega la participación de los sectores público y privado, con un objetivo esencial: promover estrategias no solo de progreso, de desarrollo, pero también de promoción de alternativas que ayuden a solucionar varios de los enormes retos que enfrenta América Latina como conjunto regional. Para este año, el propósito en particular es trabajar por estrategias que reduzcan los altos niveles de desigualdad en la región. Esto a la luz de la siguiente realidad, comprobado por distintos estudios hechos por grandes organizaciones como el caso de Naciones Unidas. Aun cuando América Latina actualmente no es la región más pobre del planeta, sí es la que tiene mayores niveles de desigualdad. A eso apunta esta Latino Summit de 2018, a que estos actores del sector público-privado, de la mano con Naciones Unidas, busquen estrategias, acuerdos concretos para que la región reduzca estos altos niveles de desigualdad. Este martes es la primera jornada de 2 en donde se prevé justo el debate de estas estrategias, de las que ojalá salgan proyectos y estrategias concretas para mejorar o reducir estos niveles de desigualdad en la región. Algunos de los protagonistas de la noticia han hablado ya con NTN 24 y en los siguientes términos nos explican cuáles son los argumentos centrales detrás de esta iniciativa. Hay un estudio que hizo la CEPAL que dice que si bien la región latinoamericana no es la más pobre, sí es todavía la más desigual. Todavía tenemos 187 millones de pobres en la región y hay 62 millones todavía en pobreza extrema. Desde el sector privado, yo creo que lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en esta cumbre en cuáles pueden ser las estrategias para poder combatir la desigualdad. Generar compromisos muy específicos y ver qué acciones vamos a tomar desde el sector privado para poder ponerlas en marcha, para empezar a avanzar a la par con el sector, obviamente, público. Porque más nos enfocamos en la gente, en los líderes, en la próxima generación. Y cómo estamos usando las plataformas que se están lanzando hoy entre blockchain, datos, medios, y cómo la colaboración entre países.
¿no? Como los jóvenes, los líderes y los líderes de gobierno en ese tema sí, pero otra vez alrededor del tema de impacto, de lo que nos dedicamos acá dentro del ONU, en cómo estamos liderando y juntando a los líderes para que lideren más. Entre las misiones que plantea Latino Summit como cumbre para tratar de establecer acuerdos a nivel regional es justo saber cómo esas propuestas que vienen de distintos actores del sector público y privado pueden articularse con estrategias de política pública, es decir, cómo los gobiernos de la región que tendrán algún nivel de representación pueden tomar estos ejemplos para transformarlos en verdaderos planes de acción. El objetivo es claro, reducir la desigualdad en América Latina. Y allí, el Canal de las Américas estará haciendo el seguimiento de esta importante cumbre de la que ojalá vengan acuerdos que realmente contribuyan al desarrollo y el progreso del continente americano. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Alejandro. Buen día para ti. El presidente Donald Trump se enfrenta a un inusual desafío político. No encuentra quien quiera ocupar el cargo de influyente jefe de gabinete de la Casa Blanca, un puesto que su actual ocupante, el general retirado John Kelly, ha calificado de miserable. Emiliana Molina tiene la información. Emiliana, había 4 nombres en la mesa, ya hubo quien dijo que no puede ocupar este cargo, por lo menos durante todo el próximo año. ¿Qué sucede? ¿Qué sigue? Así es, Jolie, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, la oferta de este puesto de trabajo en la Casa Blanca suele generar más competencia que dudas, dada la relevancia y el prestigio que conlleva. Pero bajo esta administración se ha roto esa tradición y aparentemente nadie quiere asumir el puesto. Incluso en páginas web como Reddit han aparecido burlas sobre el cargo y aplicaciones falsas que instan a personas a asumir el trabajo, asegurando que solo se necesita poca experiencia laboral. Trump anunció este sábado que Kelly dejaría el puesto a finales del año y la única opción que había en ese entonces sobre la mesa era Nick Ayers, el jefe de gabinete del vicepresidente Mike Pence, quien optó por hacerse a un lado del mismo y anunciar su regreso al estado de Georgia. Para tratar de calmar las crecientes dudas, Trump salió rápidamente al paso el domingo en su cuenta de Twitter para revelar que se encontraba en proceso de entrevistar a algunas personas realmente importantes para este puesto de jefe de gabinete de la Casa Blanca. Pero actualmente la realidad es que los nombres que han ido apareciendo en los medios de comunicación como alternativas ya cuentan con importantes cargos en el gobierno o han expresado poco interés en pasar a trabajar codo con el presidente número 45 de Estados Unidos. Esta es toda la información que tenemos en directo. Joely y Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional con ustedes. Gracias, Emiliana. Buen día también para ti. Vamos ahora con otra cosa totalmente diferente, una historia de superación que se vio ayer en la Universidad Internacional de Florida. Un joven tetrapléjico y que tenía 3 años sin poder caminar, recibió su título ayudado de un exoesqueleto mecánico. Aldo Amenta sufrió en 2015 un accidente en una piscina y al momento de ser operado sufrió una lesión espinal debilitante. Paola Serna nos tiene la historia. Adelante, Paola, muy buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un accidente en una piscina dejó a Aldo Amenta, un joven venezolano de 28 años con una grave fractura en la médula espinal, por lo cual ha permanecido desde hace 3 años en una silla de ruedas sin posibilidad de caminar. Durante todo este tiempo ha estado realizando terapias con el propósito también de poder recibir su diploma en la Universidad Internacional de la Florida, aquí en la ciudad de Miami, de pie. Y esto fue lo que logró conseguir después de estar estos 3 años realizando fuertes terapias a través de un sistema que le permitió ponerse de pie, pues pudo llegar a recibir este diploma en la universidad. Por supuesto, la ovación de todo el auditorio fue enorme tras reconocer el gran esfuerzo de Aldo para poder realizar este recibimiento del día de su graduación. Él también agradeció a las personas asistentes por el apoyo que le han brindado. En la información desde Miami, soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenos días. Igualmente, muy buen día para ti. Y las trabajadoras domésticas se convirtieron en las protagonistas de la premier que el director mexicano Alfonso Cuarón ofreció en Hollywood. Empleadas acudieron a la presentación de la película Roma.
El director mexicano Alfonso Cuarón ofreció este lunes en Hollywood una premiere de su nueva película, Roma, donde las trabajadoras domésticas se convirtieron en las protagonistas. La presentación fue patrocinada por la Alianza Nacional de Trabajadores del Hogar, un hecho muy importante para el director, ya que la película narra la historia de estas, quienes en muchas ocasiones son las segundas madres de las casas donde trabajan. Cuarón aseguró que parte del éxito de la cinta se lo debe a Yelitza Aparicio, protagonista del film, quien interpreta a Cleo, una joven indígena que trabaja como empleada del servicio para una familia en un barrio de Ciudad de México llamado Roma a principios de los años 70. Aunque el film ya se ha estrenado en algunos cines, la premier de la cinta en Los Ángeles tuvo un significado importante para el director, ya que la ciudad reúne a la mayor población de mexicanos que viven en el extranjero. Roma, que está inspirada en la infancia de Cuarón, ha recibido 3 nominaciones a los Globos de Oro como Mejor Película Extranjera, Mejor Guión y Mejor Director. Ya que estamos en diciembre, vamos a hablar de lo siguiente. La decoración es una de las principales actividades para dar la bienvenida a la Navidad. Este año está representada por el estilo nórdico y colores sobrios que permiten dar un toque de elegancia a cualquier espacio de la casa. Eso dicen los expertos, como Carolina Sánchez, que nos recomienda la siguiente. La decoración para Navidad evoluciona cada año. Por esta razón, Carolina Sánchez se asegura de compartir sus novedades cada diciembre. La tendencia es todo el estilo nórdico. El estilo nórdico tiene mucho que ver con las fibras naturales, el uso de pinos, todo este tema orgánico de uso de ítems como tal naturales. El estilo nórdico o escandinavo consiste en combinar colores como el blanco, el gris, el beige, en contrastes sutiles que no llamen mucho la atención. Digamos que las fibras también se mezclan mucho con los colores plateados y dorados. Es una línea, digamos que muy relajada. Estamos dejando a un lado de pronto los ítems muy pomposos. Las luces vienen siendo las más clásicas, blancas, amarillas. Los colores para esta temporada también cambian, pero sin dejar de lado el clásico verde y rojo. Los colores como tal tienen mucho que ver con el estilo de la casa o del espacio que se está decorando. El rojo y el verde siempre van a ser, digamos que los colores tradicionales y siempre los voy a recomendar. Sin embargo, el plateado y el dorado son colores muy brillantes que a la hora de decorar en Navidad pues se van a ver elegantes, digamos que le van a dar mucha luz al espacio. El material también influye en el estilo de cada casa. Por ejemplo, si queremos dar un toque de sobriedad y elegancia al ambiente, podemos elegir acabados en metal, pero si la elección es más familiar, podemos optar por utilizar acabados en madera. Se usa mucho también el tema del peluche, digamos que para simular esta onda del frío, del invierno. También usamos metales. Los metales se usan mucho en los candelabros, en las bandejas para servir. Aunque cada persona tiene preferencias a la hora de decorar, es recomendable seguir las tendencias del momento. Carolina Sánchez da algunos tips que le pueden funcionar para hacer de su Navidad un momento inolvidable con espacios hermosos y llenos de vida. Recomiendo mucho tener velas. En esta época del año la iluminación es supremamente importante. También un árbol, si no es un árbol real, un árbol simbólico. Hay muchos ítems actualmente, accesorios que simulan el arbolito de Navidad. Más que todo vestir la mesa. Digamos que la época de Navidad es una época de compartir en familia, de recibimiento en tu casa, entonces recomiendo mucho que este espacio como tal, que es el más importante en esta época, esté organizado o que tenga, digamos que, alusión a la Navidad. Vamos a hacer la primera pausa aquí en la mañana. Cuando regresemos, el padre y el hermano del presidente de Argentina, Mauricio Macri, van a rendir indagatoria ante un tribunal de Buenos Aires. La razón, al volver. Continuamos con La Mañana. 8:27 de la mañana en Bogotá, Quito, Lima. Vamos a revisar lo que es noticia a esta hora. Un Brasil para todos. Estas fueron las palabras de Jair Bolsonaro este lunes tras recibir del Tribunal Superior Electoral el diploma que lo acredita como presidente de la República. En el acto,
El ultraderechista estuvo acompañado de su vicepresidente Hamilton Mourão. Con el documento, Bolsonaro podrá asumir el cargo e iniciar su periodo de gobierno el 1 de enero en Brasilia. En su discurso, el presidente agradeció al Tribunal Electoral por, abro comillas, las elecciones libres y justas, cierro comillas, del 28 de octubre. En el acto estuvieron presentes las autoridades de la Corte Suprema, el Parlamento, la Fiscalía General y altos miembros de las Fuerzas Armadas, así como miembros de su gabinete. Más adelante hablaremos de esta historia. María Butina estaría a punto de declararse culpable. La ciudadana rusa a la que las autoridades de Estados Unidos detuvieron el 16 de julio por señalamiento de espionaje podría tomar esta decisión en el proceso judicial que iniciará en su contra los próximos días. La defensa de la mujer fue la que notificó a los tribunales el cambio de discurso y la disposición de cooperar con las autoridades federales. Butina fue detenida en Washington bajo el argumento de ser una presunta oficial ilegal enviada por el Kremlin con el fin de establecer una red de contactos políticos en el país, al cual ingresó como becaria estudiantil. De ser hallada culpable, se enfrentaría a una condena de cerca de 15 años de cárcel. La siguiente comparecencia de la rusa será este 12 de diciembre ante Tania Chutkan, la jueza responsable del proceso. Y la corrupción sigue siendo la mancha en la política brasileña. La policía allanó esta madrugada los inmuebles del senador y ex candidato presidencial Aécio Neves, involucrado con una trama de corrupción con dos importantes ejecutivos del sector cárnico. Las autoridades judiciales buscaban documentos en los domicilios que pudiesen probar los supuestos sobornos que recibió entre 2014 y 2017, que ascienden a los 29 millones de dólares. Las viviendas de otros 5 parlamentarios fueron requisadas. Estados Unidos devolvió hoy a Filipinas estas 3 campanas confiscadas como trofeo de guerra en 1901. Se trata de un gesto que busca mejorar la tensa relación entre los dos países desde que asumió la presidencia Rodrigo Duterte, quien ha optado por acercarse a China y darle la espalda a Washington. Las campanas son consideradas un símbolo de orgullo nacional y de patriotismo y han venido siendo reclamadas por varias administraciones filipinas desde 1989. Avanzamos. El padre y el hermano del presidente argentino Mauricio Macri van a rendir indagatoria ante un tribunal de Buenos Aires el jueves por el escándalo de pago de coimas conocido como cuadernos de corrupción. El padre y el hermano del presidente argentino Mauricio Macri deberán rendir indagatoria ante un tribunal de Buenos Aires el jueves por el escándalo de pagos de coimas conocido como cuadernos de la corrupción. Franco y Gianfranco Macri fueron citados a responder por el supuesto pago de sobornos para que su grupo constructor Sogma obtuviera una concesión de 2 tramos de autopistas durante el gobierno del expresidente Néstor Kirchner entre 2003 y 2007. Los cuadernos de la corrupción es un proceso que comenzó a mediados de este año como una investigación por supuestos sobornos millonarios que habrían pagado importantes empresas a cambio de obtener contratos de construcción de obra pública cuando gobernaron Cristina Kirchner y su esposo Néstor ya fallecido. La citación a Franco y Gianfranco Macri se produce luego de declaraciones del exdirector del órgano de control de obras viales, Claudio Uberti, quien se acogió a la figura de arrepentido y colabora con la justicia. Vamos ahora a Venezuela, que cerrará este año con la inflación más alta del mundo. Según la Asamblea Nacional, la inflación cerró solo en el mes de noviembre por encima de 144% y terminará el 2018 por encima de 1.000.000%. Para los parlamentarios, las políticas de Nicolás Maduro no han logrado frenar la crisis y los aumentos de salario mínimo han sido infructuosos. En Caracas, Oliver Fernández tiene la información. Adelante, Oliver. Un buen día para ti, Joely, un placer saludarte desde Caracas. Así es, la inflación en el mes de noviembre cerró en 144,3% según la Asamblea Nacional y la inflación diaria está por encima de 3%. Recordemos que el Fondo Monetario Internacional hace ya varios meses dijo que la inflación en Venezuela pudiera cerrar en 1.000.000%, pero se ha quedado corto. Según la Asamblea Nacional, esto pudiera cerrar en 1.200.000%. Lo que han dicho los diputados a la Asamblea Nacional es que se siguen cometiendo los mismos errores. Venezuela no produce nada y por supuesto eso no va a lograr que baje la inflación. Además, el gobierno de Nicolás Maduro prometió en el mes de agosto no emitir dinero inorgánico y ha incumplido esta promesa en este plan de recuperación económica que, recordemos, anunció en el mes de agosto junto con el aumento de sueldo. Pero vamos a ver qué fue lo que dijo el diputado o el presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, también
también recordemos, Joely, que la Asamblea Nacional es la que se está encargando de publicar estas cifras de inflación, porque el gobierno de Nicolás Maduro tiene aproximadamente 2 años, o mejor dicho, el Banco Central de Venezuela tiene aproximadamente 2 años que no publica las cifras de inflación en Venezuela. Escuchemos. En 2018 vamos a cerrar muy por encima del 1.000.000%. Y seguimos con una inflación diaria del 3%. Ahora, ¿qué pasa frente a todo esto? El gobierno dice algo. Ustedes han oído al gobierno venezolano decir que nosotros estamos en hiperinflación. El gobierno en julio, en agosto de este año, dijo que se iban a acabar la emisión de dinero en orgánico, que venía una disciplina fiscal prusiana, donde no se iba a seguir emitiendo dinero en orgánico, donde no se iba a gastar lo que no se tenía. Pero en esa misma alocución empezaron a hablar de bonos, aumentos de salario. ¿Y de dónde iba a salir todo ese dinero? ¿De dónde? Joely, otro tema que ocupa la agenda el día de hoy en Venezuela es precisamente estos bombarderos rusos que aterrizaron en Venezuela, pues algunos internacionalistas han dicho que esto es prácticamente una agresión para la región. También han dicho que es importante que la Organización de Naciones Unidas, así como también la Organización de Estados Americanos, se pronuncien. Incluso hace pocos minutos pudimos entrevistar al internacionalista Félix Orellana y él ha dicho que es importante también que se reúna el grupo de Lima y que se pronuncie sobre esta situación en Venezuela. Recordemos que vive una crisis sin precedentes y que lo que necesita Venezuela en este momento no son bombarderos, sino al contrario, necesita comida y medicinas por esta crisis humanitaria que atraviesa Venezuela sin precedentes en los últimos años. La información que nosotros podemos aportar a esta hora desde Caracas. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Gracias, muy importante ponerle atención a esa noticia en desarrollo. En Venezuela se preparan ante un eventual ataque armado. Una escuadrilla de aviones y una delegación militar provenientes de Rusia llegaron a territorio venezolano. Es justamente la información que nos daba Oliver. El Ministerio de Defensa informó que ambos gobiernos realizaron este lunes maniobras militares. 2 bombarderos estratégicos Tu-160 capaces de llevar ojivas nucleares hacen parte del arribo aéreo. Los hechos se dan una semana después del viaje que hizo Nicolás Maduro a Moscú, en el que se reunió con el presidente Vladimir Putin y justamente acordaron varios negocios, entre ellos la participación petrolera en territorio venezolano, la explotación minera de empresas rusas en territorio venezolano y justamente la autorización de navegación aérea y marítima de equipo militar ruso. Ya 20 días de asumir la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro se comprometió a gobernar en beneficio de todos sin distinción de origen social, raza, sexo, color, edad o religión. Acompañado de los 2 ministros de su gabinete, acudió a una ceremonia en la que fue acreditado de forma oficial el resultado de los comicios de octubre pasado. Jair Bolsonaro recibió el lunes el documento oficial que lo habilita para asumir la presidencia de Brasil. A partir del 1 de enero seré el presidente de 210 millones de brasileños. Gobernaré por el beneficio de todos, sin distinción de origen social, raza, sexo, color, edad o religión. El derechista de 63 años ha generado polémicas por incontables declaraciones racistas, homófobas y misóginas durante la campaña. En su mensaje de 10 minutos en el Tribunal Superior Electoral, también pidió confianza a quienes no lo apoyaron en las urnas y agradeció haber sobrevivido a la puñalada que recibió durante un mitin el 6 de septiembre. El futuro mandatario carga aún una bolsa de colostomía que le debe ser retirada en enero. Ahora vamos a La Paz, que dio la bienvenida a la Navidad con el encendido de las luces de un árbol de 16 metros y un espectáculo de bailes y villancicos bolivianos y de otros países. Una orquesta y un coro infantiles interpretaron la música tradicional navideña para dar paso luego a un ballet de niños vestidos como pastorcillos del altiplano y los valles bolivianos. La Paz dio la bienvenida a la Navidad con el encendido de las luces de un árbol de unos 16 metros y un espectáculo de bailes y villancicos. Una orquesta y un coro infantil interpretaron la música tradicional navideña para dar paso luego a un ballet de niños vestidos como pastorcillos.
El alcalde de la capital de Bolivia, Luis Revilla, encabezó la cuenta regresiva para encender las más de 9.000 luces del árbol de alambre que fue instalado en la Plaza Mayor de San Francisco, junto a un Belén enorme cuyas figuras están hechas de hierro forjado. Toda la ciudad va a estar adornada a lo largo de todo este mes y efectivamente es el inicio de las celebraciones de Navidad y las fiestas de fin de año. El sábado vamos a tener además un desfile muy lindo y es el 4º año del desfile de Navidad aquí en La Paz para que la gente y sobre todo los niños pues puedan disfrutar. Además de las decoraciones navideñas instaladas en las principales avenidas del centro y sur paceños, hay un árbol de 10 metros hecho con 1.750 botellas de vidrio recicladas que fue colocado a las puertas de la alcaldía. Este sábado se realizará la 4ª versión del desfile Navidad Maravillosa, en el que participarán un centenar de empresas que recorrerán las principales calles paceñas con carros alegóricos y grupos disfrazados de personajes navideños. En España hay reacciones ante la posición adoptada por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, quien ve como posibilidad para alcanzar la independencia de su región la vía armada. Posición fuertemente criticada desde el partido del gobierno y la oposición política, que exige quitar nuevamente las competencias al gobierno catalán, tal como lo hizo en su momento Mariano Rajoy ante la deriva independentista. Marcelo Moncayo desde Madrid tiene la información. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes desde Madrid, amigos televidentes de La Mañana. En España, desde el partido del gobierno, el socialista, se rechazan tajantemente las afirmaciones del presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, quien no descartó en días pasados desde Bruselas buscar la independencia a través de las armas, tal como se hizo en Eslovenia en 1991, cuando se independizó de Yugoslavia, luego de convocar un referéndum unilateral que fue desconocido por el gobierno central. Una más que desafortunadas declaraciones del presidente Torra sobre la conveniencia de que Cataluña adopte la vía, en este caso eslovena, para conseguir la independencia. A nuestro entender, la sola mención del caso de Eslovenia como vía de solución al problema que existe en este país es un error, es un absoluto disparate y es una gran temeridad. Amigos televidentes, la oposición considera que esta posición del gobierno catalán es más que suficiente para convocar la aplicación del artículo 155 para tomar de inmediato el control de la comunidad autónoma y evitar que Torra lleve a la deriva a Cataluña. Nos preguntamos qué más tiene que pasar para que Sánchez aplique el 155. Sabe que tiene la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado para devolver la legalidad y la normalidad a Cataluña. Solo tiene que cumplir su obligación como presidente del Gobierno. Es impensable que un presidente autonómico amenace con lo que fue el inicio de una guerra fratricida en los Balcanes, tan terrible como la de los Balcanes, y todo lo que tiene que decir el Gobierno es llamarle iluminado e irresponsable. Amigos televidentes, en 1991 Eslovenia logró su independencia de Yugoslavia tras un referéndum unilateral que provocó una guerra de 10 días y 74 muertos, 44 soldados del Ejército Popular Yugoslavo, 18 eslovenos y 2 extranjeros, entre ellos varios periodistas. Este es el informe para La Mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto. De nuevo a un corte comercial. Al volver, la revista Time nombró como persona del año 2018 a periodistas que fueron arrestados o que perdieron su vida por su trabajo. Ya volvemos. Continuamos con La Mañana. Gracias por continuar con nosotros en el programa La Mañana, 8:46 minutos de la mañana en la costa este de los Estados Unidos. Es noticia esta hora. El asesinado periodista saudí Jamal Khashoggi, junto con otros 3 reporteros y un medio de comunicación, fueron elegidos como persona del año 2018 por la revista Time. Su director explicó que fueron seleccionados porque pagaron un terrible precio por encarar los desafíos actuales. La edición de la persona del año saldrá a la venta el 24 de diciembre con el título en su portada Los Guardianes y la Guerra contra la Verdad. Desde 1927, la prestigiosa publicación ha reconocido a la persona o grupo de personas que más influyeron en el mundo. En 2017, este reconocimiento cayó sobre las mujeres del movimiento Me Too, que denunciaron acosos sexuales en la industria del entretenimiento. Polémico arresto en Nueva York. Esta mujer fue abordada por múltiples agentes a la vez que, como ustedes ven, forcejearon con ella para quitarle de los brazos a su hijo de solo un año.
La joven madre de 23 años se aferraba al bebé para evitar que se lo quitaran. Observe, fue detenida en la Oficina de Recursos Humanos del Distrito de Brooklyn bajo cargos de entrar sin autorización, actuar de manera perjudicial para un niño y resistirse al arresto. El alcalde calificó el video como perturbador, pidió una investigación y reclamó la liberación de la mujer. Ciudades cubiertas de nieve. Así quedaron varias áreas del sureste de Estados Unidos por la tormenta invernal Diego. El fenómeno afectó a 20 millones de personas y causó más de 500 accidentes de tráfico. Nieve, lluvias gélidas y aguanieve acompañaron la tormenta que dejó al menos 4 muertos. Más de 30 personas, en su mayoría integrantes de congregaciones religiosas, fueron detenidas en la frontera entre la ciudad mexicana de Tijuana y San Diego, en California. Los arrestos se llevaron a cabo durante un acto de apoyo a la caravana de inmigrantes centroamericanos que busca asilo político en Estados Unidos. Como parte de un movimiento nacional denominado El Amor No Conoce Fronteras, se manifestaron en rechazo a las políticas de Donald Trump. Los agentes arrestaron a los activistas luego de que algunos de ellos agredieran a integrantes de la patrulla fronteriza. Un meteoro iluminó el cielo de México. El fenómeno sorprendió a los habitantes de la delegación de Xochimilco, al sur de la capital, que grabaron estas imágenes. El cuerpo celeste también fue visto en otros estados del centro del país, como Morelos y Puebla. En este último, las cámaras de vigilancia que vigilan la actividad del volcán Popocatépetl también registraron la caída del meteoro en la madrugada del pasado sábado. Relevo total. Colombia tiene nueva cúpula de las fuerzas militares y la Policía Nacional. El presidente Iván Duque hizo el anuncio y dio los nombres de los nuevos comandantes. Le informo al país la nueva cúpula de fuerzas militares y policía. Comandante Fuerzas Militares, General Luis Navarro. Comandante Ejército, General Nicasio Martínez. Comandante Armada, Almirante Evelio Ramírez. Comandante Fuerza Aérea Colombiana, General Ramsés Rueda. Director Policía General Óscar Ate Ortúa. Brasil se retirará del Pacto Global de Migración. Ernesto Araujo, designado ministro de Relaciones Exteriores por el presidente electo Jair Bolsonaro, dijo que su país se apartará del acuerdo por ser un instrumento inadecuado para lidiar con el problema. Argumentó que la inmigración debe ser tratada como una cuestión global, sino de acuerdo con la realidad y la soberanía de cada país. Potente terremoto en el Atlántico Sur, cerca a la Antártida. El sismo tuvo una magnitud de 7.1 según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Ocurrió anoche a 164 kilómetros de profundidad. El epicentro se ubicó en las Islas Sandwich del sur del Reino Unido, al noreste de la Antártica chilena y Argentina. La amenaza de tsunami fue descartada. Este lunes, en el Día de los Derechos Humanos, la secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos para Latinoamérica, Kimberly Breyer, calificó a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela como regímenes y dictaduras. Sobre este último, la funcionaria calificó como profundamente deficientes las elecciones municipales del pasado domingo, en las que el madurismo se hizo con 90% de los consejos en una jornada con una abstención del 72%. Las elecciones de los consejos municipales profundamente deficientes del régimen de Maduro descalificaron arbitrariamente a todos los principales partidos de oposición. Estamos comprometidos con la democracia, a pesar de los desafíos. Hacemos un llamado al régimen para restablecer el camino democrático en Venezuela. La primera ministra británica, Theresa May, presentará el acuerdo del Brexit para su votación en la Cámara de los Comunes antes del próximo 21 de enero. May decidió el lunes suspender la votación, que iba a celebrarse este martes después de que diputados conservadores y de la oposición informaran que no apoyarían el pacto negociado entre Londres y Bruselas. La primera ministra se reúne hoy con varios líderes europeos en un intento por conseguir concesiones del bloque que permitan que el tratado pueda superar el trámite parlamentario. El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, firmó hoy la ley que pone fin al Tratado de Amistad con Rusia, un proceso que se inició en septiembre y que ahora se formaliza en plena crisis por el reciente incidente naval en el Mar Negro. Hace más de 2 semanas fueron apresados 3 barcos de la Armada ucraniana y sus 24 tripulantes por parte de guardacostas rusos cerca a la península de Crimea, que se anexó a Moscú en 2014. La renuncia de Kiev al tratado fue calificada por el Kremlin como un
acto de mucha irreflexión. Y el cineasta Clint Eastwood asistió anoche a la premier en la ciudad de Los Ángeles de la cinta Mula, que dirige y protagoniza. La película, basada en hechos reales, narra la historia de un hombre de 90 años en quiebra que acaba convirtiéndose en traficante de drogas y colaborador del cártel de Sinaloa, el del Chapo Guzmán. Mula supone el regreso del artista a la actuación tras golpe de efecto en 2012. Espere al finalizar el programa el tráiler completo de la nueva película de Clint Eastwood. Y Canadá se ha convertido en uno de los principales destinos para aquellas personas que desean ser padres a través de madres subrogadas, es decir, mujeres que se embarazan para ayudar a terceras personas que por una u otra razón no pueden tener hijos o prefieren hacerlo a través de este método. Estas mujeres no comparten el ADN con los niños que tienen y una vez que culmina el proceso de gestación dan por terminado su trabajo y van en auxilio de otra familia necesitada. Pero la razón por la que Canadá gana adeptos de esta práctica es porque se hace de forma altruista y aquellas que ofrecen su vientre no reciben compensación económica, solo reciben reembolso de los gastos que genera el embarazo. Vamos a saludar en Toronto, Canadá, a Leia Swanberg, fundadora y CEO de Canadian Fertility Consulting. Buenos días, bienvenida a la mañana de NTN 24. Buenos días, gracias por la invitación. Usted fue madre sustituta en 2 ocasiones antes. ¿Cómo fue esa experiencia y por qué decidió hacerlo en 2 ocasiones? Claro, bueno, el dinero no es una motivación para que una mujer se convierta en madre sustituta. Darle un hijo a alguien ni siquiera es una motivación verdadera, porque lo único que sabemos como madres sustitutas que le estamos dando a la gente es esperanza. Sabemos que le estamos dando esperanza para el futuro y para que se puedan convertir en padres, pero en esta vida nada es garantizado, así que las mujeres que se convierten en madres sustitutas realmente están buscando por un derecho de definición, una oportunidad de verse a sí mismas, de sentir esta vulnerabilidad que solo sientes cuando estás embarazada y poder ofrecer el regalo de la esperanza a otras personas. Y en los Estados Unidos hay una compensación financiera. Sin embargo, para mí, ya sea que una madre sustituta lo esté haciendo por una compensación o por un reembolso, eso no define su viaje en lo absoluto. Pero ¿cómo es el proceso para ser una madre sustituta en Canadá? ¿Cómo las encuentran? Las mujeres llegan a nuestro programa comúnmente habiendo visto nuestras redes sociales y blogs hablando del proceso, y otras agencias tienen otras formas de reclutar madres sustitutas, compartiendo con ellas la belleza de este proceso. Cuando las madres llegan a nosotros y piensan que es una buena idea ser una madre sustituta, es importante que estén emocional y médicamente bien y que sean candidatas apropiadas y que entiendan el proceso completamente desde el principio de la gestación, los tratamientos de fertilidad, hasta la perspectiva social, que tengan apoyo, ya sea de su compañero o de amigos cercanos que compartan este viaje con ellas. Nosotros realmente queremos asegurarnos de que como mujeres entrando en la maternidad sustituta, esto es algo que va a bendecir nuestras vidas como la vida de los otros. Ahora, en la última década, aunque no hay estadísticas oficiales del gobierno, se estima que la gestación sustituta aumentó 400%. ¿Por qué Canadá es uno de los países favoritos para este propósito? Yo creo que Canadá es un país muy abierto. Nosotros no tenemos tal cosa como madre sustituta para gays. En los Estados Unidos ves diferentes estados, diferentes agencias posicionándose a sí mismas teniendo madres sustitutas para gays, pero en Canadá nosotros tenemos un solo proceso, un proceso humano. Somos un refugio seguro para parejas del mismo sexo, para la comunidad trans.
Nosotros honramos a las personas que quieren convertirse en padres y nuestro modelo altruista realmente crea un espacio parejo para que los padres estén en la posibilidad de acceder a nuestros servicios. Y nuestras madres sustitutas son mujeres jóvenes sanas que han tenido hijos, que hablan inglés, francés, que pueden conectar con gente y estar orgullosas de su proceso y de las personas a las que ayudan. Sin embargo, este proceso no ha estado exento de críticas. Hay sectores de la sociedad que se oponen fuertemente a este tipo de gestación, incluso dicen que cosifica y promueve la explotación de la mujer. ¿Cómo es lidiar con esas críticas? ¿Le ha representado algún problema en algún momento? No, nosotros en realidad ha sido muy importante para nosotros como organización entender la opinión de otros y realmente ver nuestra práctica y asegurarnos de que las mujeres que están participando tienen a alguien que se preocupa por ellas, las apoyan. Tenemos un equipo de consejeros para asegurarnos que esas mujeres tengan alguien con quien hablar y saber lo que necesitan. Tenemos mucha fortuna en Canadá de tener una estructura, una industria que requiere que las madres sustitutas tengan su propio abogado en este proceso, así que nosotros no vemos esto como explotación, pero revisamos esto con mucho cuidado en Canadá, porque ya que una madre sustituta lo está haciendo para el reembolso de sus gastos, esto no devalúa el proceso y los mismos depósitos, balances están en su lugar. Y estamos preocupados por la situación que está pasando en Ucrania, India, Tailandia, y estamos bastante preocupados y reconocemos la explotación en Canadá y lidiamos con nuestro propio programa para asegurarnos que las mujeres que están aquí hagan sus decisiones basadas en sus necesidades para asegurarnos de que la explotación no es parte de esto. ¿Y en Canadá hay en marcha algún proyecto para cambiar la ley y permitirle a las madres sustitutas recibir alguna recompensa económica aparte de las necesarias para sobrellevar el embarazo? Absolutamente. Actualmente tenemos un proyecto que se llama C404 y es un proyecto que un miembro del Parlamento ha establecido y ha presentado en la Cámara para decriminalizar las madres sustitutas. No solo en Canadá, las madres no se les permite que se les pague, sino si alguien les paga a una agencia, un padre, la agencia o el padre que pagó puede estar sujeto a pasar 10 años en la cárcel o a una multa de $5,000. Así que este proyecto de ley está trabajando para tener las madres sustitutas y la donación de ovarios como algo que sea permitido. Y esperamos que cuando esto pase sea una conversación más abierta sobre el reembolso para estos pagos, ya sea cuando hablamos con las mujeres cada día. Ellas se sienten satisfechas porque se les reembolse sobre sus gastos y nos dicen que esperan, que les gustaría que no fuera un proceso tan difícil en términos de guardar los recibos, pero es la ley en Canadá y trabajamos con ella de la mejor manera posible. Es Lia Swanberg, fundadora y CEO de Canadian Fertility Consulting. Gracias por acompañarnos aquí en la mañana de NTN 24. Muchísimas gracias. Cambiamos radicalmente de tema. Nueva jornada de protesta en Chile. La Unión Nacional de Trabajadoras y Trabajadores Honorarios del Estado se manifiestan hoy por los despidos en servicios públicos por parte del gobierno del presidente Sebastián Piñera y el rechazo a la cotización obligatoria. Los dirigentes sindicales piden al Ejecutivo que sean atendidas sus demandas cuanto antes. En Santiago de Chile está nuestro periodista Juan Pablo Monsalve con la información. Muy buen día, adelante. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Mañana de NTN 24? Pues los trabajadores estatales en Chile insisten en que el gobierno del presidente Sebastián Piñera no quiere atender precisamente el llamado que ellos vienen realizando de que se frene cuanto antes
esta ola de despidos masivos. Aseguran que en los ministerios y también en varias instituciones estatales se siguen sacando personas sin mayor justificación. De ahí pues que efectivamente el día de hoy hayan decidido movilizarse nuevamente. Vale la pena recordar que esta movilización se da en un momento muy importante, y es que esta semana se debería discutir el proyecto de reajuste salarial para los trabajadores estatales de 2019. Allí varios parlamentarios de oposición han manifestado que están dispuestos a rechazarlo si es que efectivamente el gobierno del presidente Sebastián Piñera no escucha a todos los funcionarios públicos. Vamos a revisar las declaraciones de los trabajadores, quienes insisten en que de una u otra manera Piñera tiene que frenar esta ola de despidos. Mira, durante el año el Ministerio del Interior ha sido el ministerio más azotado con despidos. Tenemos una contabilidad en total de más de 800 funcionarios despedidos desde marzo a la fecha, y una explosión terrible la semana pasada, donde se registran alrededor de 420 despidos de funcionarios y funcionarias de los servicios dependientes del Ministerio del Interior, siendo el Servicio de Gobierno Interior, que agrupa gobernaciones e intendencias, el servicio más afectado con despidos masivos. La movilización de la jornada hoy está citada para el mediodía en la Plaza de Armas en el centro de la capital chilena. Distintas organizaciones pues han señalado que es muy importante sumarse, esto con el objetivo de que le quede claro al gobierno del presidente Sebastián Piñera que ellos están dispuestos a continuar protestando el tiempo que sea necesario para que efectivamente esto se detenga lo antes posible. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora acá desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en el programa La Mañana de NTN 24. Muy buenos días. Muy buenos días también para ti. Vamos a ir a una pausa, pero por supuesto tenemos una cita en el cine. Gracias a todos por su sintonía con La Mañana de NTN 24. Ya comienza Club de Prensa con Alexandra Colón, quien hablará sobre las nuevas medidas del presidente de Francia, Emmanuel Macron, para frenar la ola de protestas